Arrancamos esta mañana y hablamos que, como usted, que es experto de relaciones internacionales, con toda la secuela, con todos los ecos y la resaca de esa visita del presidente ucraniano Zelensky a Washington, esa visita histórica. Estados Unidos, Biden revalida su apoyo, le da esos misiles de defensa antiaéreos Patriot que Rusia había apuntado que no debían entrar en escena por lo que a su punto de vista supone elevar el conflicto. ¿Cómo hay que evaluar, cómo sitúa ahora mismo esa respuesta de Putin de cómo va a seguir disparando el armamento de Estados Unidos y ese viaje, esa alianza de Estados Unidos y Ucrania? Bueno, al final Biden ha seguido un poco la línea que ha ido continuando a lo largo de los últimos meses. Esto hay que leerlo sobre todo también en clave interna, ¿no? Bueno, al final, por supuesto, desde el punto de vista exterior, Biden continúa, como decía, con esa línea de apoyo a Ucrania, pero hay una cosa interesante y que no debemos olvidar, y es que estamos a finales de diciembre, ha habido elecciones hace aproximadamente un mes y medio, los republicanos en 2 semanas van a entrar a tomar la mayoría, no a tomar además en el sentido del Capitolio de aquel 6 de junio, sino de una manera totalmente legítima, pacífica y como corresponde, van a tomar la posesión de la mayoría republicana en el Congreso. En el Congreso me refiero a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Por tanto, también hay que leerlo, como decía, en esa clave interna de toque de atención a algunos republicanos, sobre todo los del ala más conservadora y los del ala trumpista, que han venido criticando en algunas ocasiones el excesivo financiamiento que se está haciendo por parte de Estados Unidos a Ucrania. Por esa parte tenemos ese toque de atención, como decía, del presidente a la mayoría republicana que a partir de enero controlará la House, la Cámara de Representantes. Desde el punto de vista externo, bueno, pues tenemos que por primera vez Putin va a tener misiles Patriot que Estados Unidos le va a dar a Zelensky, no solo los misiles Patriot, también una nueva línea de financiación de en torno a unos 45.000 millones de dólares. Y bueno, pues tenemos un poco ese punto de inflexión al que se ha llegado, que se busca, ¿no? Hemos llegado a una situación de estancamiento en la guerra de Ucrania. Quizá con esto, bueno, pues Estados Unidos busque desequilibrar esa balanza, cosa que también hay que tener cuidado porque, bueno, pues desde el punto de vista ruso, luego también podríamos esperar una respuesta a esa cesión de armamento ya más tecnológicamente avanzada a Ucrania por parte de Estados Unidos. Luis, mirando a esos enlaces, a esas relaciones internacionales en el tablero de la diplomacia, hemos estado viendo cómo Xi Jinping, como China, ha pedido moderación en Ucrania durante esa reunión con el expresidente ruso Dmitry Medvedev. Y es un contexto en el que volvemos a ver cómo China, que nunca ha condenado los ataques, siempre ha apostado internacionalmente por esas relaciones de paz, por la diplomacia, sigue como actor secundario, pero de alguna manera puede resultar como uno de los grandes ganadores de este conflicto. ¿Cuál puede ser el papel en este rediseño del orden internacional de China, cuando Rusia además mira a esos países del este, de Oriente Medio, y sobre todo el papel que está jugando en esta crisis? Bueno, pues aquí el papel de China ha sido, como tú decías, un poco ambiguo, pero con todo el sentido del mundo, ¿no? China, por una parte, está defendiendo como Occidente la integridad territorial de Ucrania, la integridad territorial ante la invasión, pero por otro lado ha evitado condenar en los foros internacionales la invasión como una agresión en términos occidentales, es decir, está jugando una posición intermedia, cosa que tiene todo el sentido desde el punto de vista chino. Xi Jinping en el foro del G20 de hace unas semanas en Bali hizo un llamamiento en línea con lo que ha seguido ahora de moderación, de intentar que no se utilizara armamento nuclear no solo en Ucrania, sino en ninguna parte del mundo. Bueno, pues un poco ese doble juego a ojos de Occidente, pero como digo, desde el punto de vista chino tiene todo el sentido del mundo. China, bueno, pues obviamente el ganador de lo que esté sucediendo económicamente, las consecuencias económicas que la guerra de Ucrania pueda tener en Rusia, pues es China. China
es el ganador. Todo lo que pierda Rusia lo está ganando China y, por tanto, Xi Jinping también es muy consciente de que la guerra de Ucrania le puede traer ciertos beneficios desde el punto de vista internacional. China, hay que tener en cuenta que en los últimos años ha desplegado una política exterior bastante activa, sobre todo en los países de Asia Central, en países también de África, también en menor medida América Latina, a través de esa iniciativa económica de la Ruta de la Seda. Ha desplegado una serie, lo que se llama desde el punto de vista de estrategia el collar de perlas. Ha desplegado una serie de puntos de interés mediante sobre todo financiación de obras públicas, etcétera, que lo que sirve o lo que está haciendo es posicionar a China como una potencia desde el punto de vista exterior y no solo económico, que ya lo era desde hacía algún tiempo más. Antes de continuar, Luis, perdóname que querría hacerme eco, hablando de todas estas cuestiones internacionales, de la última hora que llega, además mirando al mercado energético y de las palabras del viceprimer ministro ruso Novak. Dice que para Rusia es mejor reducir la producción de petróleo que aceptar topes en los precios del petróleo, en referencia a ese tope acordado el 5 de diciembre, en esos $60 el barril. En ese contexto ha señalado como Moscú puede reducir la producción de petróleo entre 500.000 y 700.000 barriles diarios y apunta como las inversiones en la industria petrolera rusa para el próximo año, dice, no caerán desde los niveles de 2022. Dice Novak que las inversiones totales en la industria petrolera rusa alcanzan 1,4 billones de rublos frente a 1,5 billones del año fiscal de 2021, y así dice como gracias a la decisión de la OPEP Plus de reducir la producción del petróleo en 2 millones de barriles diarios, el mercado petrolero mundial ahora está estable. Novak señala además, y mirando a lo que puede venir, dice que aunque puede haber cisnes negros, cree que los precios del petróleo se van a mantener en su nivel actual el próximo año y, por supuesto, valoración sobre las sanciones occidentales, las sanciones de la Unión Europea. Dice que el embargo del bloque comunitario sobre los productos petrolíferos rusos podría provocar un aumento de los precios del petróleo en toda Europa. En cuanto a lo que son los movimientos en relaciones comerciales e inversión en energía, dice que Rusia está trabajando en un centro de gas en Turquía, en concreto Gazprom, el gigante exportador ruso, y que está trabajando activamente con otros países turcos y otros países. Además, dice que debido a ese tope al precio marcado por Occidente, los flujos de gas de la Unión Europea pueden desviarse a Asia. La mirada puesta también en el gas, y dice Novak que el mercado europeo del gas sigue siendo importante para Rusia, y de ahí que señale cómo están diversificando activamente los suministros de gas natural licuado. En cuanto a la decisión sobre un centro de gas en Turquía, dice que podría tomarse durante 2023. En resumen, Novak asegura como Rusia sigue definiendo y redefiniendo su estrategia comercial y su producción energética en medio de las sanciones, minimiza el impacto de las sanciones, pero advierte de precios más caros para Europa de cara al próximo año, en concreto en el petróleo, y dice como a Rusia le interesa más reducir la producción que aceptar esos topes. Son los mensajes de la noticia de última hora que gira en torno a esa energía de Rusia. Y Luis, precisamente en ese punto quería ver de alguna manera, en medio de esas sanciones internacionales, hemos estado viendo las respuestas de Rusia, cómo ninguneaba el impacto de esas sanciones. ¿Cuál es en ese escenario de sanciones el papel y de alguna manera cómo se está redibujando el funcionamiento de la economía rusa? ¿Cómo ves a Rusia en esa reorientación hacia el este? Bueno, pues al final, desde el punto de vista energético, Rusia está buscando un mercado para dar salida al gas al gas que Europa puede dejar de comprar. Al final, yo creo que es una medida doble, ¿no? Por un lado, Rusia está respondiendo a las sanciones que Occidente, sobre todo en este caso la Unión Europea, le ha venido imponiendo desde el inicio de la invasión. Además, Europa ha limitado la compra, ha puesto ese techo que decías de $60. Es
una medida que no solo afecta a Rusia. Rusia se mueve en el marco de la OPEP, con lo cual esa medida va a impactar no solo en Rusia, sino también en el resto de países exportadores. Desde el punto de vista ruso tenemos ese rebalance hacia países de Asia Central, pero por parte europeo tenemos que esto puede volverse en su contra, ¿no? Al final, lo que puede suceder o lo que puede dar lugar en la medida de los $60, Putin ha dicho que anunciará medidas que intenten equilibrar o que intenten paliar los efectos adversos que esto pueda tener desde el punto de vista interno en la economía rusa. Veremos a lo largo de estos días de qué medidas se tratan. Desde el punto de vista europeo, esto no hace sino reforzar la necesidad que tiene la Unión Europea de buscar nuevas fuentes de energía que vienen básicamente, bueno, pues de Rusia, del norte de África, a través de Turquía y un poco directamente en el Mar del Norte, aparte de lo que Estados Unidos pueda mandar desde en buques gasísticos, ¿no? Pero desde el punto de vista europeo esto puede servir para reforzar ese mensaje de consolidación del proceso de transición ecológica, un poco lo que avanzó la presidenta von der Leyen al inicio de su mandato, de que quería que la suya fuera una comisión geopolítica, geoestratégica, y de avanzar en la transición ecológica, una transición ecológica que desde el punto de vista europeo no se centra solo en el medio ambiente, sino que precisamente lo que trata es de cortar, entre comillas, estos vínculos con estas zonas que potencialmente pueden estar en conflicto, como nos ha demostrado a lo largo de la última década, y de ese modo procurar una mayor independencia de la Unión Europea en el ámbito exterior. Desde el punto de vista ruso, yo digo que esto hay que ver con perspectiva interna las medidas que Putin pueda tomar a lo largo de las próximas semanas, ¿no? Medidas bélicas, medidas económicas que veamos qué efectos pueden tener hacia la economía rusa, pero ese movimiento de Rusia desde Europa intentando trasladar los flujos de energía hacia zonas de Asia Central en los que precisamente está compitiendo con China, como hablábamos antes, en algunos aspectos, pues resultan totalmente interesantes y habrá que ver a medio plazo cómo se traduce, qué efectos concretos puede tener tanto para la parte europea como para esa relación con China, que como decía, bueno, pues China está expectante porque todo lo que pierda Rusia o todo aquello que Rusia no gane, pues está a la zaga y puede salir beneficiada de todo este juego, precisamente un país que no tiene y no se enfrenta como puede ser Rusia o algún otro país de la OPEP a estos desequilibrios económicos en el precio de la energía. Y Luis, antes de terminar, quería preguntarle también sobre lo que está siendo también el nuevo discurso que se va esbozando en medio de esta crisis bélica desatada tras el inicio de la invasión de Ucrania, en medio de cómo se va dibujando el nuevo orden mundial y esas declaraciones de Emmanuel Macron en la que pedía a la eurozona que se independice militarmente de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Cómo hay que interpretar esas palabras, ese mensaje del presidente de Francia? Bueno, yo no me he sorprendido. Esto es una línea continuista con el discurso europeísta de Macron. Hay que tener en cuenta que esta independencia estratégica de la Unión Europea en los términos expresados por el presidente francés no es nueva. Esto viene, por ejemplo, hay un documento del año 2016 del Consejo Europeo avanzando, pidiendo que se avanzara hacia la autonomía estratégica. Luego tenemos también a lo largo de este año se ha publicado la conocida como brújula. Bueno, pues todo esto al final el alto representante Josep Borrell ha hecho unas declaraciones también en línea con las realizadas con el presidente Macron de que Europa debe empezar a tomar decisiones de calado por sí misma. Como decía, desde hace años la Unión Europea ha venido defendiendo por ganar autonomía estratégica. Hablaba antes de esa intención de la presidenta von der Leyen de que la suya fuera una presidencia geoestratégica en este sentido, y desde el punto de vista de la defensa, Europa no está intentando cortar lazos con la OTAN, está intentando complementar ese atlantismo y esos lazos en términos militares que mantiene con la OTAN. Lo que está buscando es, por así decirlo, entre comillas, la consolidación de una fuerza europea común, pero que no, insisto, no tiene nada que ver con intentar o avanzar hacia una ruptura con la OTAN, sino todo lo contrario, hacer una especie de OTAN europea
que precisamente pueda, en términos militares, actuar de una manera autónoma a las posiciones y a entre comillas, a los dictámenes de la OTAN. Aquí, desde el punto de vista interno de la Unión Europea, tenemos un problema, y es que todo esto se rige por la regla de la unanimidad, y esto, pues, al final es un inconveniente máximo, porque se traduce en el hecho de que cualquier país socio de la Unión Europea, cualquier Estado miembro, puede bloquear, es decir, que un Estado miembro diga que no está de acuerdo con avanzar en un sentido o con adoptar una determinada posición, la bloquea y no se puede tirar hacia adelante. Yo creo que aquí sería importante también avanzar hacia una reforma en este sentido de los procesos decisionales, ir dejando de lado un poco las cuestiones de la unanimidad y avanzar hacia cuestiones, hacia escenarios en los que este tipo de cuestiones se resuelvan por la vía de la mayoría cualificada, como se viene haciendo en otros aspectos. Pero, como digo, y con esto vuelvo a lo que comentaba al inicio de la pregunta, no es una cuestión nueva, es una cuestión que avanza en lo que la Unión Europea ha venido insistiendo en las últimas décadas y que entronca con ese espíritu o ese discurso europeísta del presidente Macron, que fue con el que se presentó a las elecciones del año 2019, las que revalidó, del año 2019, del año 2017, y con un discurso similar es con el que ha revalidado la presidencia este año. Entonces, no hay que extrañar, no debe de sorprender que Macron siga defendiendo este tipo de posicionamientos. Pues muchísimas gracias, Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales de CEU. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y feliz Navidad. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.